¿La libertad de expresión piensa usted que es un derecho individual del ser humano o es una obligación? Bueno, la libertad de expresión puede ser conceptualizada desde algunos puntos de vista. Evidentemente hay un consenso universal de que constituye un derecho humano y evidentemente también un derecho individual, pero no puramente individual en todo caso. La importancia de la libertad de expresión estriba en que si el ser humano no pudiera expresarse, si el ser humano no pudiera comunicarse con los otros y en esa medida poder también elegir sus propios planes de vida, elegir qué pensar, elegir qué decir, etc., se desmiraría un poco la condición humana que tienen, porque todos los seres humanos tendemos a sociabilizar, tendemos a tener opiniones, tendemos a tener ideologías, y en esa medida desconocer esta esfera del ser humano es claramente un atentado a la humanidad misma. Obviamente eso no debería ser, debe estar siempre proscrito. Sí. Entonces, ¿usted bajo qué normas cree que se debe regir la libertad de expresión en este caso? Bueno, en el Ecuador se rige, al menos en teoría, o se protege al menos en teoría, en la Constitución de la República y bueno, también por parte de los tratados internacionales que el Estado ecuatoriano ha suscrito, en particular para el ámbito interamericano, la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Y la nueva ley de comunicación atenta de alguna forma contra la libertad de expresión o al contrario la promueve? ¿Qué cree usted? Yo creo que atenta y de diversas maneras, porque deforma el concepto de libertad de expresión y además que es una ley que contraría los postulados de la Constitución y también de la Convención Americana de Derechos Humanos y de los estándares que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que bueno, no es que todos los artículos sean, pero me parece que las cuestiones más importantes y el fondo de la ley están viciados de inconstitucionalidad y son anticonvencionales, o sea, nuevamente que contrarían la Convención Interamericana. Entonces, ¿qué temas abarcaría la libertad de expresión en un ámbito jurídico y social? Bueno, cualquier cuestión es posible de ser mirada desde la libertad de expresión. Basta que una persona quiera decirla de alguna manera. No solamente me refiero a la expresión oral. Por ejemplo, una persona, un artista, de alguna manera se expresa cuando él pinta su cuadro, hace su óleo, cuando canta su canción. Todos nos estamos expresando de distintas maneras. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos ha habido casos muy interesantes, por ejemplo, de quema de banderas, que alarga una suerte de expresión simbólica, donde siempre que tenga una finalidad justamente de proteger la expresión, debe ser también legítima, tomada como legítima. Entonces, usted como doctor en leyes, ¿me podría explicar cómo ampara la ley en caso de que se violentara la libertad de expresión de una persona? Bueno, existen, digamos, diversos mecanismos, pero dependería de a qué nos enfoquemos particularmente. La Constitución, como te decía, tiene la facultad de protegerla un poco como derecho en general. Ahora, en principio, lo que sería deseable es que se mantenga indemne el concepto mismo del derecho, el contenido mismo del derecho, y bueno, que las leyes no contraríen este efecto. Ahora, en nuestro caso, la ley que tenemos más cercana, digamos, de la cuestión de la libertad de expresión es la recientemente aprobada ley de comunicación, que como te decía hace un rato, me parece que no está protegiendo de manera adecuada. Y en todo caso, a mí me parece que mientras menos regulaciones se pongan a la libertad de expresión, más libertad será. Me parece que la libertad de expresión, si bien no es en estricto sentido un derecho absoluto, se convierte en un derecho absoluto en su ámbito de ejercicio razonable, es decir, en la parte en que la expresión afecta a terceros. Pero ojo que hay que tener un poco de cuidado con la expresión no afectación a terceros, porque tiene que ser de alguna manera una afectación relevante, una afectación sustancial para que constituya una violación a otro. Lo demás es siempre un ejercicio de libertad de expresión. Nuevamente, pensando ahora en el tema de la jurisprudencia comparada que citabas antes a Estados Unidos, hay un caso, por ejemplo, en Estados Unidos, Brandenburg versus Ohio, en el que se dijo que la libertad de expresión es tan amplia que incluso, por ejemplo, se puede predicar sobre la guerra, sobre la rebelión, hasta casi el discurso de odio, en la medida en que no afecte directamente a otras personas, o sea, en la medida en que una persona no tenga, una persona o grupo de personas no tengan el poder de hacer esa afectación efectiva. De manera que, por ejemplo, en las universidades no está mal, por ejemplo, que se enseñen estas cosas. Bueno,
más allá de que Brandenburg versus Ohio por ahí es controversial y que quizá la corte de los Estados Unidos no diría lo mismo hoy respecto de los de la por todo el tema del terrorismo respecto por ahí de algunos islámicos. Sin embargo, es interesante darse cuenta de la visión de, bueno, hay que preferir la libertad a la restricción, siempre más libertad, no menos. Me parece que ese es el criterio adecuado que deberíamos ejercer. Para proteger la libertad de expresión, pues hay diversos elementos, incluso en el ámbito privado. Sí. Entonces, ¿cuál cree usted que deberían ser las bases jurídicas de la nueva ley de comunicación para que ésta sea a favor de la libertad de expresión? Me parece que están muy claras las bases en las que debería sentarse si fuera una ley que en estricto sentido conviniera la libertad de expresión. Como decía antes, en el caso interamericano, está claro que los estándares que ha dictado la Corte Interamericana no son restrictivos en general, ¿entienden? Por ejemplo, la misma convención y la Corte rechazan las cuestiones referentes a la censura previa, salvo por ahí un par de casos muy restringidos. Nuevamente la idea es privilegiar la libertad y no la restricción. Y además tenemos todos los países que somos parte de la convención que sujetarnos a algo que se llama control de convencionalidad, que es sujetarnos a los estándares de la Corte Interamericana en las decisiones nacionales y además sujetarnos a lo que dice la convención. Me parece que de alguna manera eso se puede analogar al hecho de la legislación, es decir, cuando un legislador quiere de alguna manera aprobar una ley que tiene que ver con derechos humanos, estaría bien que mire a lo que dispone la Convención Americana, a lo que ha dicho, cuáles han sido los estándares de la Corte Interamericana y bueno, y a la larga lo que dice nuestra misma Constitución, que en principio protege la libertad de expresión sin hacer restricciones irrazonables, nuevamente en principio. Ahora el problema es cuando se quiere deformar vía ley algo que la Constitución protege de manera irrestricta. ¿Y un aporte que usted diera para que la ley de comunicación mejore? Bueno, me parece que en principio hay que sacar de esa ley los artículos que evidentemente son muy razonables y que evidentemente contrarían posturas básicos de la libertad de expresión. Por ejemplo, se me ocurre el linchamiento mediático, es algo, un invento un poco raro y que además pone en serio peligro el ejercicio periodístico, pone en serio peligro además la forma en que se hace el periodismo y la forma en que se cuentan las cosas, y además me parece que deja indemne a la persona que pueda cometer casos de corrupción en lugar de dejar indemne a quien quiere denunciarlos, que me parece que debería ser el contrario. Además porque la prensa ecuatoriana, si bien no ha sido por ahí, no digamos que es un ejemplo a nivel mundial, pero no me parece que sea una mala prensa tampoco. Siempre en el Ecuador ha jugado un papel interesante, ha jugado un papel importante la prensa. Basta pensar, por ejemplo, en el caso de Flores y Miel, en el caso de la mochila escolar, en otros casos de otros gobiernos donde la prensa denunció casos de corrupción. Nadie dijo en ese momento que la prensa estaba conspirando ni nada, porque la prensa estaba haciendo una labor y me parece que hay que ver con buenos ojos cuando la prensa hace estas denuncias, obviamente siempre que sean verdaderas, etcétera, en la medida en que correspondan también a un ejercicio periodístico razonable, etcétera. Sin embargo, esos no pueden ser criterios arbitrarios, no pueden ser criterios sujetos a lo que opine, por ejemplo, cierto gobierno, no este, sino cualquier gobierno que pretenda definir desde su propia postura lo que sea la libertad de expresión y no desde lo que la libertad de expresión es en sí misma. Así que me parece que por ahí iría el tema. Bueno, eso sería todo.